Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de fractura de cadera. Bueno, la fractura de cadera se da en personas añosas, generalmente personas mayores, y en su mayoría son mujeres. Está muy relacionado con la osteoporosis. Generalmente se produce por un mecanismo de un traumatismo de baja energía. Lo más común es una persona que sale a caminar y sufre una caída de su propia altura, impactando con la cadera ya sea izquierda o la derecha y que le produce una fractura. Bueno, cuando nos caen estos pacientes, nosotros lo que tenemos que investigar es qué es lo que nos dicen. Una persona añosa, sobre todo mujer, que sufre una caída de su propia altura y que nosotros al examen físico, ¿qué es lo que observamos? Que la persona tiene rotación externa y acortamiento en flexión del miembro lesionado. También se puede dar en personas menores, en personas jóvenes, pero en este caso se está asociado a accidente de tránsito en su mayoría o caídas de altura. ¿Cómo hacemos para diagnosticarlo? En general, simplemente con una radiografía de frente es suficiente para obtener un diagnóstico. También se puede utilizar una proyección axial para ver algún otro fragmento para planificar una cirugía. La tomografía se utiliza en algunos casos, sobre todo cuando son fracturas multifragmentarias. Resonancia magnética en caso que uno sospeche una fractura patológica, que en general son por tumoraciones malignas, que son los cánceres. Nosotros acá vemos en esta imagen, por ejemplo, para que tengamos una idea que cuando la persona sufre una luxación, ahí se ve en el centro de la cabeza femoral lo que es el ligamento anular. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una luxación, se rompe ese ligamento y también se rompe lo que es la vascularización, una de las arterias más importantes que tiene, que es la arteria casualmente del ligamento redondo. Nosotros acá vemos todo lo que es la irrigación, todo lo que es el componente de las arterias circunflejas y cómo están distribuidos. Por lo tanto, nosotros sabemos que una fractura que es intracapsular tiene más chance de sufrir lesiones de estos vasos, sobre todo cuando son fracturas y a la vez están asociados a luxación de la cabeza. Por lo tanto, tenemos que saber de que una fractura intracapsular tiene chances de necrosis y una fractura extracapsular es casi imposible que sufra una necrosis. Nosotros acá vemos para que tengamos una idea de cuáles son los distintos tipos de fracturas, cuáles son intracapsulares y cuáles son extracapsulares. Tenemos clasificación, hay distintos tipos de fracturas. En este caso vamos a hablar de las fracturas mediales, de que básicamente tenemos la clasificación más utilizada generalmente es la clasificación de Gardner. Nosotros vemos los distintos tipos de fracturas que tenemos. Una fractura parcial. Después tenemos la grado 2, que es una fractura completa no desplazada, y la grado 3, que es una fractura completa que tiene un desplazamiento menor a un 50%, y la grado 4, que es un desplazamiento mayor a un 50%. Esto nosotros acá vemos una pequeña fractura. En general esta suele pasar desapercibida, que por ahí nosotros para detectar fracturas ocultas, que es lo que utilizamos una resonancia magnética. En este caso nosotros vemos el edema óseo que se observa en la resonancia magnética, lo cual nos confirma nuestra sospecha. En el grado 2 vemos acá se ve lo que es la fractura completa pero sin desplazamiento. En el grado 3 nosotros tenemos una fractura desplazada, fractura medial de cadera desplazada pero menor del 50%. Y en el grado 4 nosotros tenemos una fractura casi con muy poco contacto. El tratamiento. En general recuerden que esta fractura tiene alta chance de necrosis, sobre todo en personas añosas. Por lo tanto hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Si una persona que es medio joven, nosotros siempre se trata de hacer una síntesis. ¿Qué es lo que utilizamos para la síntesis? Son los tornillos canulados de 6,5 o un placo clavo que se llama DHS de 135 grados, que ya lo vamos a ver. Después, una persona añosa que tiene un poco de artrosis o alguna contraindicación que ya la vamos a ver de una síntesis, lógicamente lo podemos hacer un reemplazo parcial de cadera o un reemplazo total de cadera. ¿Cuáles son las indicaciones de las prótesis de cadera? En general son pacientes añosos de que lo que uno busca es hacer una única cirugía. Actualmente la sobrevida de las prótesis
tiene lo que va cambiando la tecnología, lo que es la forma de la colocación, la rehabilitación y los cuidados del paciente, tienen en promedio hasta 20 años de sobrevida. Por lo tanto, uno lo que busca es que una persona añosa que haga una única cirugía y que dure hasta que se muera. Después, ¿cuáles son otras indicaciones? Nosotros hacemos una síntesis, por lo tanto, ya sea con los tornillos canulados o con el clavo placa DHS de 135 grados, y esta fractura, ya sea que se haya no consolidado, porque lógicamente al tener alteración de la irrigación, lógicamente nunca va a consolidar, o que ya haya tenido pérdida de la reducción, por lo tanto es como salvataje, hacemos una prótesis. Después otras complicaciones son la necrosis vascular, o fracturas que están asociadas a una artrosis, directamente hacemos un reemplazo de cadera, y después lo que son la artritis reumatoidea. Recuerden que la artritis reumatoidea da una artrosis. También es lo más común producir artrosis en distintas articulaciones. La cadera es una de las principales que produce artrosis, la artritis reumatoidea. Después, cuando son personas que tienen algunas enfermedades como las lesiones neurológicas, o en mal estado general. ¿Por qué indicamos una prótesis? Porque estas personas tengan en cuenta que cuando hacemos una prótesis, al otro día la estamos sentando, camina mucho más rápido, por lo tanto evitamos complicaciones de lo que es estar mucho tiempo acostado. Como dije recién un poquito, el postquirúrgico, ¿qué es lo que hacemos? El otro día, en general, de la cirugía de una prótesis, el paciente se está sentando y puede lentamente comenzar siempre y cuando la herida no tenga hematoma, no le sangre mucho, puede comenzar a deambular un poquito con ayuda de un andador. Y en general este andador depende de la persona, algunos necesitan durante por lo menos 30 días andador, otros directamente utilizarán 1 o 2 días y ya lo dejan. Por eso, a medida que vayan tolerando, también tengan en cuenta que también las personas por la cirugía también pueden tener dolor. Por lo tanto, a medida que van tolerando el dolor, no tengan sangrado, ninguna complicación de lo que es de la herida quirúrgica, rápidamente pueden estar deambulando sin andador. ¿Qué cuidado tienen que tener en la casa? Es fundamental lo que es no sentarse en asientos bajitos. Tengan en cuenta siempre que nosotros tratamos de a esas personas evitar que tengan una flexión de cadera mayor de 90 grados. Por lo tanto, lo que tienen que utilizar son asientos altos y, por ejemplo, en el baño, cuando van al inodoro, tienen que utilizar los adaptadores para evitar esa flexión de 90 grados, mayor de 90 grados de la cadera. Por lo tanto, también cuando van a conducir autos, también tienen que tener en cuenta la posición que tiene esa cadera. Después, ¿qué es lo que se le indica al paciente? Que no cruce las piernas. Por lo tanto, para evitar eso, ¿qué es lo que ponemos? Hay una almohada triangular que lo que hace es mantener las piernas separadas. Al mantener las piernas separadas, tenemos menos chance de que se luxe esta cadera. Por lo tanto, siempre cuando se sientan, se tienen que sentar con las piernas medias abiertas. Complicaciones. ¿Qué complicaciones tenemos? Tener en cuenta que tenemos siempre, cuando hablamos de complicaciones, ya sea de cualquier tipo de tratamiento, tenemos lo que son las complicaciones propias de cualquier cirugía, que son infecciones, formación de hematomas, dehiscencia de herida. En este caso, tenemos pseudoartrosis, son las falsas articulaciones, que tengan en cuenta que cuando son fracturas, sobre todo mediales, tienen aumentado por lo que es la alteración de la vascularización. Tengan en cuenta ustedes que si no tenemos sangre, el hueso nunca va a pegar. Por lo tanto, es una complicación la pseudoartrosis, o sea que el hueso no pega. La osteonecrosis, que es cuando se necrosa el hueso porque, bueno, tiene alterada mucho lo que es la circulación, por lo tanto, ese hueso al no tener sangre, lógicamente se muere, se necrosa. Después de alteración de la fijación, como cualquier otra cirugía, tromboembolismo, en este caso lo que tenemos que hacer es una buena profilaxis antitrombótica. Pero bueno, en algunas personas, por más que se haga una buena tromboprofilaxis, puede pasar que tengamos alguna complicación como un tromboembolismo. Infecciones, como cualquier cirugía, podemos tener infecciones. Lo que son las fracturas laterales de cadera, lo que tenemos es la clasificación de Tronzella, que habitualmente es una de las que más se utiliza, para tener un poco de idea de los distintos tipos de trazos de fracturas que hay, una fractura ya lateral de cadera o extracapsulares. Acá nosotros vemos una fractura lateral de cadera tratada con un clavo placa de 135 grados. Fíjense en la radiografía del frente
que se ve que le sintetizaron lo que es el trocánter menor. Y vemos en la imagen de la derecha una radiografía axialoide más o menos para asegurarnos de que el clavo esté bien centrado en la cabeza. Esto es lo que es un clavo placa VHS de 135 grados, lo que se utiliza. En este otro tipo de fractura de lateral de cadera que se utilizó un clavo endomedular que se llama un clavo gamma. La diferencia con un clavo endomedular común es que tiene el tornillo cefálico que va hacia la cabeza del fémur. Ahora vemos fracturas subtrocantéricas. Las fracturas subtrocantéricas son las que se dan por debajo del trocánter menor hasta 5 centímetros distal al trocánter menor. Generalmente se puede dar también por baja energía o si no en pacientes jóvenes por accidente de tránsito, por caídas de altura. También son lugares de asiento de muchas fracturas, lo que se llaman de muchas fracturas que se producen por tumoraciones, lo que se llaman fracturas patológicas. Y también exactamente como en las fracturas mediales, generalmente con la fractura simple de un frente cadera tenemos una buena panorama del tipo de fractura que se trata. Podemos, siempre es de buena rutina, realizar una radiografía panorámica de la pelvis para ver cómo está la otra cadera. Y bueno, después por ahí siempre tenemos que, es recomendable, ¿no? Cuando tiene una fractura subtrocantérica o de cadera, siempre tratamos de evaluar todo el miembro, por lo tanto también me pedimos de rodilla para ver que no tengo otras lesiones asociadas. Una de las clasificaciones más utilizadas para la fractura subtrocantérica es la Saint-Seimer, que bueno, la característica que tiene es que la clasifica de acuerdo a los números de fragmentos que hay y la ubicación de los trazos de fractura. Acá nosotros vemos un ejemplo de una clasificación de una fractura que tiene dos fragmentos y los distintos tipos de trazo que tiene. La tipo 3 son de 3 fragmentos y los distintos tipos de trazo que tiene hacia proximal o hacia distal, que compromete el trocánter menor o no lo compromete. Las fracturas tipo 4 son a 4 fragmentos. Como tratamientos tenemos los tratamientos quirúrgicos iguales a lo que son las fracturas laterales de cadera o extracapsulares, como puede ser el clavo placa DHS 135, el clavo placa DSS de 90 grados y después tenemos lo que es el clavo cefalomedular que se llama el clavo gamma, que es el que vimos recientemente, son los que más se utilizan. Después tenemos tratamientos conservadores, que cuando se utiliza un tratamiento conservador, una persona que nosotros pensamos que clínicamente no puede soportar la cirugía, infección en la zona de cirugía, pero se trata de evitar. ¿Por qué se trata de evitar? Porque el tiempo de postración de esto es muy largo. Una persona permanece en cama con la tracción entre un promedio de 30 a 45 días. ¿Qué es lo que pasa? El hecho de tener la tracción nos va a dar también rigideces, podemos tener infección de la tracción del clavito que se coloca en el hueso, también podemos tener infección, lo que se llama osteitis, la rigidez articular, recién que lo mencioné, y a la vez en personas que son añosas podemos tener complicaciones ya sean respiratorias, podemos tener escaras, podemos tener trombosis o los tromboembolismos. Esto es para que veamos lo que es dentro del tratamiento conservador se utiliza una férula que se llama férula de Brown. Muchas veces en la parte pública sobre todo la utilizamos porque se demoran lo que es los tratamientos quirúrgicos. Por lo tanto, una persona que tiene que esperar durante 3 semanas para una cirugía, si nosotros lo dejamos sin ningún tipo de fijación transitoria, como puede ser una férula de Brown, generamos mucha contractura muscular, por lo tanto después lo que es la reducción de estos fragmentos es mucho más difícil. Con la tracción lo que buscamos simplemente es que los fragmentos por lo menos se aproximen un poco y ganarle un poco a la musculatura y que no se contraiga tanto para que los tratamientos quirúrgicos sean un poco más fáciles. Después la rehabilitación. Cuando son los clavos placa, esto depende de la edad del paciente, la calidad ósea que tiene, la calidad del implante. En algunos casos, en promedio, a las 4 semanas comienzan a estar haciendo apoyos progresivos.
Acuérdense, no es lo mismo una fractura a 2 fragmentos que una fractura a 4 fragmentos. Lo más seguro que la fractura a 2 fragmentos, una persona que tiene una buena calidad de ósea, con una buena técnica, con buen material, capaz nomás que a las 2 o 3 semanas está haciendo apoyo parcial, que una persona que tiene una fractura a 4 fragmentos osteoporótica y capaz no que pasan 8 semanas y recién está comenzando a darle apoyo cuando nosotros vemos signos de consolidación en la radiografía. ¿Qué complicaciones? Recuerden que siempre tenemos las complicaciones que son propias de cualquier cirugía. Acuérdense lo más común son infección, pérdida de la reducción de la fijación, tenemos hematomas, dehiscencia de herida, bueno, las consolidaciones viciosas y la pseudoartrosis cuando no te pega la fractura o una falsa articulación. Artrodesis es simplemente para que ustedes sepan que antes se utilizaba mucho la artrodesis, que es la fijación de la articulación de la cadera. Actualmente es rarísimo que se utilice. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que es gracias al éxito de la artroplastía, o sea, de los reemplazos articulares, se fue indicando, bajando la edad de las indicaciones de la prótesis. Antes nosotros, por ejemplo, teníamos una persona que tenía 30 o 40 años, tenía, por ejemplo, una artritis reumatoidea que te produce artrosis de la articulación, en este caso de la cadera. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hacíamos, como nosotros pensamos que la idea siempre es hacer una única cirugía y que le dure mucho tiempo, tratamos de esperar por lo menos ganar 10 años con la fijación y después lo que hacemos es reconvertir, romper toda la fijación y poner una prótesis, cosa que hagamos una única cirugía. Hoy por hoy, como los materiales van mejorando, la vida útil de las prótesis puede llegar en promedio a 20 años. Se comenzó a bajar lo que es la indicación en cuanto a la edad, por lo tanto una persona en algunos casos se le puede hacer con 30, 35 años, se pueden hacer una prótesis, por lo tanto la artrodesis ya cae un poco en desuso. Contraindicaciones de la artrodesis, como siempre, cualquier procedimiento quirúrgico se contraindica cuando tenemos riesgo de infección, por lo tanto esto nos va a llevar a una falla de nuestro tratamiento quirúrgico. Y tenemos que tener en cuenta que esa persona, por la fijación de esa articulación, ¿qué es lo que pasa? Va a adoptar otra posición al caminar, por lo tanto sobrecargamos otra articulación y otro músculo, y esto nos va a llevar a dolor en otros lugares del cuerpo por una mecánica para la marcha completamente distinta. Y esto también nos lleva a un mayor gasto energético. Tengan en cuenta esto que es muy importante, sobre todo en personas que tienen alguna alteración cardiológica. Esto es para que tengan una idea más o menos los distintos tipos de métodos de fijación que hay. Esto, por ejemplo, acá se ve en la imagen de la izquierda, una fijación con una placa con tornillos. También se puede hacer conductor externo, pero en realidad lo más común que se utilizaba era la placa con tornillo. La artroplastía. ¿Qué es la artroplastía? Es el reemplazo articular, o sea, sacamos parte de la articulación, parte o toda la articulación, y lo cambiamos por lo que llamamos una prótesis. Lo que hacemos es devolver la movilidad a alguna articulación. ¿Qué indicaciones tiene? Hoy por hoy la indicación más común que tenemos es por artrosis. Puede ser ya sea por años, como pasa a cualquier persona mayor de 65 años, que uno por el simple uso de esa articulación se comienza a desgastar. Lógicamente, en personas que tuvieron algunos tratamientos, sobre todo con muchos corticoides, que comienza a alterar lo que es la articulación, lo que es el cartílago, produce artrosis, antecedentes traumáticos, personas con antecedentes de luxaciones y sobre todo personas que tienen artritis reumatoidea. Recuerden que la artritis reumatoidea se da más en mujeres y la artritis reumatoidea produce artrosis de alguna articulación. Entre esos, la más común, una de las más afectadas por la artritis es la cadera. Para que nosotros tengamos una idea, en algunas personas que ya son demasiado dañosas se puede utilizar lo que es la hemiartroplastía, que esto es reemplazo de uno de los dos componentes que tenemos de la articulación. Recuerden que tenemos dos componentes, lo que es el componente femoral y lo que es el componente acetabular. Esto en general se dan en pacientes que son terminales, que lo único que uno busca es que se siente. Son personas que deambulan nada, solamente a lo sumo
en su domicilio y se busca una persona que tenga alguna patología que sea terminal ya, o sea, que tenga de muy baja demanda y que uno no le da una expectativa de vida mayor a 5 años. En cambio, lo que es esto, la hemiartroplastia bipolar, sería algo intermedio entre lo que es la prótesis, el reemplazo parcial de cadera que vimos anteriormente y el reemplazo total de cadera. En este caso solamente fijamos un componente, o sea, solamente no fijamos, sino solamente cambiamos un solo componente, que es el componente femoral, pero tiene una salvedad, que esto tiene una pequeña cápsula, como vemos en la imagen de la derecha, que se ubica en el acetábulo y en este caso una persona que nosotros calculamos que iba a durar 5 años, le damos expectativa de vida, porque si una persona termina de 5 años y se recompuso, mejoró muchísimo, tenemos la chance de ir después a cambiar esa cápsula y por un componente acetabular y la transformamos. Este tipo de hemiartroplastia, o sea, un reemplazo parcial, lo podemos transformar en un reemplazo total. Es como sería un intermedio de una persona que nosotros no estamos decididos a que si tiene una poca expectativa, por ahí tiene un poquito más larga, y bueno, medio que no sabemos, y bueno, hacemos este tipo de procedimientos. Lo que es la artroplastia total, hoy por hoy se está utilizando cada vez más, por lo tanto, lo que son los reemplazos parciales o las bipolares, ya cada vez van quedando más en desuso también. ¿Por qué? Porque la accesibilidad, sobre todo la artroplastia total, va aumentando. Tenemos no solo que disminuimos lo que es la edad de las indicaciones, sino de que la accesibilidad, hoy por hoy, en la mayoría de los hospitales, se puede realizar este tipo de procedimientos. Tenemos médicos que son capacitados y a la vez estos materiales llegan a distintos lugares del interior también. Antes solamente se hacían en hospitales centrales, hoy por hoy en cualquier hospital con un médico traumatólogo que lo sepa hacer, tranquilamente se puede hacer este tipo de procedimiento. Acá nosotros tenemos distintos tipos de prótesis. Vemos en la primera imagen una prótesis que se llama cementada, reemplazo total de cadera cementada, y lo otro, lo que son los reemplazos total de cadera, pero fíjense la diferencia que es no cementado, el componente acetabular, que tiene 2 tornillos. Bueno, esos son los componentes acetabular que no es cementado, que se utilizan cuando se hace una fijación con tornillos. Complicaciones, recuerden siempre, tenemos los propios de cualquier cirugía y después tenemos los que son propios de lo que es el procedimiento quirúrgico. En este caso, al ser la cadera, por los distintos tipos de abordaje, la lesión más común dentro de la nerviosa es la lesión del nervio ciático. Lesión vascular, la más común es la lesión de la arteria femoral. Después tenemos complicaciones vesicales, pueden ser complicaciones tracto-urinario, por ahí son fallas técnicas que podemos tener estas lesiones, que se formen hematomas, que tenemos tromboembolismo, eso que en general se relaciona a cualquier tipo de fractura grande. Y bueno, la longitud de los miembros que pueden tener una discrepancia de esta longitud, que esto en general se produce una falla de los cálculos, porque nosotros tenemos las prótesis de prueba, primero antes de poner la definitiva, para saber cuál es la longitud exacta. Nosotros intraoperatorio medimos la longitud y bueno, cuando nosotros fallamos en esa medida de longitud, podemos dejar un miembro más largo o más corto, de lo cual esto te va a producir una alteración de la marcha. Otro tipo de complicaciones, las tardías, lo más común es el aflojamiento protésico. Y después, en cualquier momento del tratamiento, la infección puede ser lo más común, son infecciones que son pericirugía, perisíntesis o periartroplastia, que es durante los primeros meses, el primer mes, es el mayor riesgo de infección. Puede pasar que una persona tenga una infección después de mucho tiempo de la cirugía, pero en general esto se relaciona a personas que después estuvo tomando corticoides, que le baja la defensa, por lo tanto cualquier infección produce una bacteriemia, o sea que el bicho se vaya, la bacteria se vaya por todo el torrente sanguíneo, y bueno, y al tener una prótesis es una zona susceptible a infecciones, por lo tanto llega la prótesis y este bicho que viajó por toda la sangre llega a ese lugar y produce una infección. Después lo que son las fracturas periprotésicas,
también son bastante frecuentes, y lo que es la luxación protésica. Las luxaciones protésicas en general, lo más común, se relaciona con falta de fuerza muscular, personas que no hacen una buena rehabilitación de la musculatura glútea sobre todo, y bueno, lógicamente por fallas técnicas, que bueno, esto nosotros tenemos que evaluar, descartar todo, que tenga buena fuerza muscular, y si tiene buena fuerza muscular, nosotros vemos radiográficamente que tenemos alguna mala ubicación de alguno de los componentes, ya sea el componente acetabular o el componente femoral. Nosotros acá vemos lo que son algunas de las complicaciones. Vemos la imagen de la izquierda, es una fractura periprotésica. Fíjense de que nosotros, donde va la prótesis, genera una rigidez del hueso. Por lo tanto, lo más común que se produzca es una fractura por debajo de la prótesis, porque cambia de la zona que es muy rígida a una zona que es más blanda. Esta zona de transición es la zona más susceptible de la fractura, que son fracturas periprotésicas. Vemos la imagen que tiene una R, vemos una luxación de cadera, que es una también de una de las lesiones más comunes. Y en la imagen de la derecha lo que vemos es una fractura periprotésica tratada con una placa que se llama placa cable. Tengan en cuenta que en la zona donde nosotros tenemos la prótesis es difícil poner un tornillo porque tendría que atravesar la prótesis. Por lo tanto, como esto es medio difícil, ¿qué es lo que hacemos? Esa función la cumplen los cables. Los cables lo que hace con que la placa esa se asiente al hueso, por lo tanto eso favorecemos lo que es la consolidación del hueso, ubicándolo simplemente en una posición correcta. Acá nosotros lo que vemos son los quistes o las lesiones osteolíticas que se producen. Fíjense las flechitas nos indican lo que son los quistes o aflojamientos protésicos que se dan tanto en el fémur, en la izquierda, o en la derecha, en el componente acetabular. El aflojamiento es una de las causas más comunes para la revisión de cadera. También está la infección y otras causas comunes, la luxación por alteración, por mala colocación de los componentes, son otras complicaciones, otras causas de revisiones protésicas. Nosotros acá vemos lo que son los distintos tipos de las zonas de las cementaciones, por lo tanto vemos en la zona esta de cementación, vemos los distintos tipos de aflojamientos protésicos que podemos tener. Nosotros decimos que tiene un aflojamiento protésico cuando vemos un espacio, una radiolucidez, el espacio zona 1, 2, 3, 4, el componente femoral, 1, 2 y 3 más o menos del componente acetabular, por ejemplo. Después tenemos lo que son las necrosis avasculares. En la imagen de la izquierda vemos una radiografía que se ve el colapso de la cabeza. ¿Cuáles son las causas más comunes de necrosis avasculares? Actualmente tenemos el antecedente traumático como una luxación de cadera. Después tenemos en este caso, bueno, no tiene una síntesis, pero bueno, una persona que tuvo una fractura medial de cadera tiene chances de tener este tipo de necrosis. O también personas que toman tratamientos crónicos con corticoides pueden producir lo que es la necrosis vascular de la cadera. En la imagen de la derecha vemos el mismo colapso cefálico femoral de la cadera que se produce, bueno, en este caso lo estamos viendo en una imagen que es una imagen de una resonancia, que es siempre cuando nosotros sospechamos esto pedimos una resonancia. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Cualquier consulta que tengan me avisan y yo le voy a estar respondiendo. Muchas gracias.